Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual intentamos conocer a fondo, debatir, discutir, analizar las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a dedicar el programa al comentario del amparo en revisión 852/2017. Este es un asunto que nos va a permitir reflexionar sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre un tema importante que se llama la filiación, sobre las maneras en las que se puede expresar esta filiación y sobre los matrimonios igualitarios, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Para comentar esta sentencia le doy la bienvenida a Daniel Álvarez Toledo. Daniel, un gusto tenerte aquí, bienvenido. Gracias. Y a Natalia Reyes Heroles. Natalia, muy bienvenida y diría re bienvenida porque ya nos has hecho favor de acompañarnos en programas anteriores. Y justamente, como sabes, Natalia, siempre procuramos suministrar el contexto fáctico para que quienes nos ven puedan entender cuál es digamos, el surgimiento del caso, la circunstancia y cómo es que progresivamente a través de la secuela procesal correspondiente, pues llega a conocimiento de la Corte. Te pido que nos ayudes, por favor, a entender esta parte de hechos. Claro que sí, Miguel. Este asunto inicia, diría yo, con la solicitud de una pareja de mujeres de contraer matrimonio. En Aguascalientes, ellas quieren contraer matrimonio y les niegan esta posibilidad. Y ellas inician ahí un camino, digamos, promueven un amparo. Y esto es relevante porque mientras transcurre este juicio de amparo ante la imposibilidad de haber contraído matrimonio, una de ellas tiene una hija y se resuelve el juicio de amparo, este primer juicio de amparo por el matrimonio, y habiendo sido resuelto, ellas van al registro civil y quieren registrar a esta niña como hija de ambas. Y ahí empieza la historia del juicio de amparo que revisa la Corte. Se les niega la posibilidad de registrarla como hija de ambas madres. En el registro. Hay un oficio, creo, donde ellos contestan y dicen... No, y pues casi si quieren adopten, ¿no? Que esta es otra vertiente que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, ellas promueven un juicio de amparo en el que esencialmente se duelen de que el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que es el que prevé el reconocimiento voluntario de filiación, es inconstitucional en tanto no permite que dos mujeres o que una mujer reconozca como suyo al hijo de su pareja mujer, ¿no? O sea, el artículo está redactado de tal manera que necesariamente tiene que ser hombre y mujer. Hombre y mujer. Exacto, ¿no? El artículo, a grosso modo, lo que dice es, bueno, la filiación de la madre se reconoce por el parto, ¿no? No hay mucha bronca, pero el padre, el hombre, puede reconocer como suyo al hijo. Esto se da más que nada cuando no hay matrimonio, ¿no? Porque la filiación, cuando hay matrimonio, pues se entiende automáticamente. Entonces hay una presunción de que el hombre que va y dice, si este es mi hijo, es el padre, ¿no? Y entonces ellas dicen, oye, pues esta norma es subinclusiva, ¿no? No prevé el supuesto en el que nosotras nos encontramos, nos discrimina por nuestra orientación sexual, por nuestro sexo, ¿no? Y consecuentemente es contraria al artículo primero constitucional. Ellas desde ese primer amparo también introducen una línea argumentativa en el sentido de que esto no solo las afecta a ellas, sino también al menor nacido. Eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas porque es un enfoque que luego la Corte desarrolla. Exactamente. Tal vez primero hubiese sido el argumento de la discriminación de los menores, pero bueno, ellos dicen esto también estigmatiza a los menores nacidos en senos de familias homoparentales porque les impide el derecho a la filiación y todos los derechos que conllevan. Entonces, bueno, llega con el juez y el juez les niega el amparo y a grandes rasgos lo que les responde el juez es, bueno, vamos a ver ¿qué quiso hacer el legislador con este artículo? La intención del legislador es muy clara, quiere proteger la realidad biológica, ¿no? Y el sentido de este artículo, pues es que los progenitores reconozcan a sus hijos, ¿no? Y esto tiene un sentido, no es que cualquiera pueda llegar aquí a reconocer hijos. Y esto, dice el juez,
protege la identidad de los menores, ¿no? Porque pues estamos respondiendo a su realidad biológica. Y a grosso modo les responde, bueno, a ver, esto no es discriminatorio ni de tu derecho a la igualdad, ni de los derechos del menor, pues porque está la adopción. Entonces, ¿por qué quieren, digamos, aplicar, o por qué la quejosa, obviamente la quejosa es la mujer que no es madre de la niña, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué te quieres ubicar en el supuesto de la norma? La norma no te aplica, porque esto es para progenitores y evidentemente tú no tienes ningún vínculo genético con la niña, ¿no? Y no hay violación de derechos, porque para eso está la adopción. Y entonces promueven la revisión. Y en la revisión, diría yo, hacen 5 argumentos torales. El primero es, le dicen al juez, a ver juez, tu línea de razonamiento en el sentido de que este artículo está protegiendo la realidad biológica o el vínculo biológico, pues no se sostiene, porque opera por presunción. O sea, al padre que viene a reconocer, sí, no le dicen... una prueba de ADN, exactamente, una prueba genética, ¿no? Correcto. Siempre reconocimiento solo por ser Si tú me dices digamos, que eres el papá, yo a te la creo. palabra. A la palabra. A la palabra, ¿no? Tú Para me el dices papá. que es tu hijo, Correcto. es tu hijo, ¿no? Entonces, eso de que está protegiendo la realidad biológica... Tampoco empataría No, no es cierto, ¿no? 2, identidad. La identidad no se construye por el vínculo genético. La identidad se construye por vínculos familiares, por relaciones amorosas, entonces tampoco está protegiendo la identidad, ¿no? Tercer gran argumento, esto contradice los criterios de la Corte, ¿no? La Corte hasta el cansancio ha dicho que no se puede distinguir entre familias homoparentales, heterosexuales y homosexuales, entonces aquí está habiendo una distinción. Luego hacen un argumento que me gusta mucho, dicen, miren, así como hemos desvinculado la procreación del matrimonio, tenemos que desvincular la filiación del vínculo genético. Muy buen argumento que después creo la Corte retoma, ¿no? Y finalmente pues, aducen que esta presunción que opera a favor del hombre que va y reconoce a su hijo, pues debe de operar a favor de cualquier persona que quiera reconocer a un hijo como suyo, ¿no? Y entonces este recurso de revisión, que es muy rico, lo presentan y luego hacen una solicitud de atracción de la competencia originaria de la Corte. Esto es, le dicen, Corte, esto normalmente sería un tribunal colegiado, pero es un asunto muy relevante, es un asunto en el que se están planteando cuestiones de definición de derechos fundamentales. Corte ya ha sido construyendo una doctrina al respecto y creo que este caso puede abonar, ¿no? Entonces, analiza la Corte esta solicitud y dice, sí, si es cierto, venga, yo lo resuelvo, ¿no? Entonces, es así como esto directamente, sin pasar a un tribunal colegiado, llega a la Suprema Corte. Magnífico. Daniel, te pregunto, nada más para entender, para que las personas que están viendo el programa tengan claridad en este punto, ¿nos podrías explicar de la manera más sencilla posible qué es la filiación? Es decir, ¿de qué estamos hablando? La filiación es el vínculo que se crea, pues es jurídico, que se crea entre el niño que fue producto de un nacimiento y las personas que se ostentan como sus padres. Lo que hace la sentencia, incluso hay un apartado donde explica los tipos de filiación que se han entendido. Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Y lo interesante de la sentencia es que también recoge la doctrina, tanto de la Corte Interamericana como de la propia primera sala, en relación a que el vínculo filial no tiene en su centro actualmente el vínculo biológico. Que es esto que decía Natalia, ¿no? Esta separación entre la biología y lo jurídico, lo que pueda ya devenir en términos de la propia filiación, ¿no? Exactamente, entonces puede surgir la violación la filiación por una hipótesis de hecho, es decir, un niño que ha crecido en un contexto, pero que al final del día, tanto la madre como el padre, pues no tienen ningún vínculo biológico. Y aquí es donde surge un tema que también es clave en la construcción de la sentencia, que es el de la voluntad procreacional. Este es un concepto muy interesante. Es interesante y se da generalmente cuando el niño o la niña se gesta a través del uso de las técnicas de reproducción asistida. Que es un tema sobre el que también la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse y aquí están citados los antecedentes, ¿no? Así es, exactamente. La voluntad procreacional para efectos jurídicos, en términos generales, sería, no importa si existe un vínculo genético, tratándose del uso de técnicas de reproducción asistida, no importa si entre los padres y el menor existe un vínculo genético. Lo importante
en este caso es la voluntad que ellos expresaron para que este niño o esta niña naciera. Oye, Daniel, fíjate, porque el caso que está aquí citado, incluso está bastante bien explicado en la propia, el antecedente al que el que seguramente estás refiriéndote, es no sé si nos podrías ayudar a recordarlo, pero es cuando una pareja pide técnicas de reproducción asistida y luego la mamá, digamos, demanda el desconocimiento del papá, ¿no? Sí, El papá que no había intervenido con material genético, digamos, no había aportado él. Exacto, es un asunto que igual se resolvió en la primera sala de la Suprema Corte. Ahí es un amparo directo en revisión. Resulta que hombre-mujer contraen matrimonio y a los 5 años del matrimonio ella se declara médicamente infértil. Existe un certificado médico donde dice no puedes tener hijo. Ellos empiezan a, digamos que, evaluar la forma en cómo procrear. Una de las opciones que tuvieron fue el uso de una técnica de reproducción asistida. En este caso fue una heteróloga. Significa que existe el semen de un donador externo. Correcto. Es decir, ¿qué implicaciones legales tiene esto? Que evidentemente la gestación, el producto no iba a tener un vínculo biológico con el padre, claro, porque pues, existe un donador externo. ¿Qué sucede? El niño nace, meses después de que nace, ella demanda el divorcio, se declara el divorcio judicialmente, días después de que se declara el divorcio, ella le demanda el desconocimiento de la paternidad y le dice, ¿pues tú qué? exacto. Sí, no aportaste. Si no aportaste nada, sácate Tú de eres aquí. el padre, tú no eres el padre. Y además... No, y se entiende en el contexto, lo está explicando muy bien Daniel, porque se entiende en el contexto de un pleito. Es que así fue. O sea, ¿no? Porque seguramente estaban muy de buenas cuando dijeron vamos a recurrir, no sé qué, pero de pronto en las parejas suceden bueno, cosas. Pasa. Le demanda el desconocimiento de la paternidad y el argumento oral es que no existe un vínculo biológico entre el niño y el papá. No le da la razón, aquí sí hay que, aunque los argumentos del juez de primera instancia y el tribunal colegiado no le da la razón a la mamá, pero no tocan este aspecto que nosotros estamos hablando, que es el tema de la voluntad. La voluntad, ¿no? Que sí se daba en el papá. En ese antecedente. Pero nos encontramos con un problema en ese antecedente. Resulta que la voluntad en otros países donde se ha regulado el uso de tanto el acceso como el uso de las técnicas de reproducción asistida, como ya existe una regulación, resulta que esa voluntad debe tener ciertas características y es lo que los médicos y la Corte incluso ha desarrollado, esa voluntad se expresa en el consentimiento informado. Correcto. Pero estamos en presencia aquí es un asunto donde la regulación en torno al uso de las técnicas es casi limitada. Sí, en México entonces, todavía quizá no hemos avanzado tanto, ¿no? en esos aspectos. Ahí es donde la tarea judicial también cumple un cometido importante. Y ahí el estándar que desarrolla la Suprema Corte es en el sentido de que al no existir una regulación expresa de la forma en cómo se acredita esa voluntad procreacional, se va a las reglas tradicionales, que es decir, la voluntad puede ser expresa o tácita. Entonces ya en el cuadro fáctico se estableció que efectivamente el papá sí había dado el consentimiento o expresado esa voluntad. Había existido esa voluntad. Ahora, a partir de ahí podemos sostener esta disociación a la que Natalia se refería entre biología y filiación. Sí. Creo que es muy claro. Creo que es el ejemplo claro. Es el ejemplo. Efectivamente, alguien que se ostenta y es padre de hecho de un niño, pues no, lo es, aunque no exista este nexo biológico entre el padre y el... Natalia, un concepto por el cual, o con el cual, mejor dicho, la sentencia entra al análisis del tema, como lo ha hecho en otros casos la propia primera sala y la Corte en general, es el interés superior del niño, interés superior del menor. Hay quien dice interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, etc. Siempre me gusta preguntar, lo hemos preguntado y lo hemos discutido aquí varias veces, pero creo que no está de más recordar cómo lo entiende la Corte en este caso concreto. ¿Por qué es relevante?
A ver, en términos muy generales, cuando se habla de interés superior del menor, a lo que estamos obligados o a lo que están obligadas todas las autoridades es que cualquier medida, en este caso una sentencia, que pueda afectar a un menor, tiene que ser siempre resuelta de la forma que éste puede ejercer de mejor forma sus derechos. Cuando hay varios derechos en juego, que es casi siempre. A veces surgen conflictos. Cuando surgen conflictos, lo que nos mandata el interés superior del menor es a poner por delante los derechos de los menores. Entonces, en el caso concreto, la filiación conforma un elemento fundamental del derecho a la identidad. El derecho a la identidad tiene muchas aristas, ¿no? El derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, pero también la filiación es parte de la identidad. Y aquí la sala hace una precisión en el sentido de que la filiación en el desarrollo de los menores, en la parte de la infancia, es muy importante precisamente porque se construyen las relaciones familiares, ¿no? Entonces, en particular, en relación con el interés superior del menor, lo que dijo la sala es, cada vez que tomemos una decisión, tenemos que ver, en relación con la filiación, a lo que tenemos que atender es, otra vez, a las circunstancias particulares del caso, ¿no? Y a ver, al cuadro fáctico, y a ver qué decisión en relación con la filiación es la que más favorece al menor. Y esto surge precisamente un poco por la argumentación del juez de distrito que decía, oigan, la realidad biológica, aquí lo que tenemos que ver es la realidad biológica. Y la sala dice, a ver, espérame. Sí es cierto, y este es un punto, digamos, delicado, ¿no? Sí es cierto que hemos reconocido que a la luz del derecho de la identidad, y muchas veces de los menores, estos tienen derecho a conocer su realidad biológica. Sí, ¿no? que formaría parte de este derecho a la identidad. Claro, es parte de, ¿no? Correcto. O sea, no vamos a desconocer que conocer tu realidad biológica es parte de tu derecho a la identidad. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿siempre? Exactamente, no. Pero no siempre. Porque a veces, tal vez, privilegiar el origen biológico puede afectar el interés superior del menor, ¿no? Entonces, es muy distinto cuando a un adolescente de 16 años, adoptado, quiere conocer su realidad biológica, ¿no? Que, pues tal vez este caso, en donde hay dos mujeres que quieren ser madres de un niño recién nacido y dices, no, aquí lo que importa es la realidad biológica, entonces vamos a buscar al otro señor. No, a ver, ¿cómo? Lo que más va a proteger al niño en esta circunstancia es que haya dos voluntades de quien sea, homosexuales, heterosexuales o homoparentales, que quieran reconocer como suyo a ese niño. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a tener el niño un contexto familiar de amor, de confianza, de desarrollo, donde va a desarrollar su identidad, sus vínculos familiares. Entonces... Ahora, el interés superior en ese sentido que estás describiendo no nos haría hacer, digamos, voltear la mirada de la filiación como derecho de los padres a la filiación como derecho del menor. Sí. Esa es la lógica, ¿no? Que está en el fondo de... Hay un punto, si me permites, hay un punto importante que incluso abordan tanto la sentencia que se cita como precedente, como esta sentencia que habla esencialmente sobre la comaternidad. Sí, que es un concepto sobre el cual vamos a hablar porque es muy importante. Ambas sentencias dejan, generalmente, si no mal recuerdo, está al final, pero dan la posibilidad. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, atendiendo a la hipótesis fáctica, al interés superior del menor y los derechos en juego que están, lo más conveniente para el niño en este momento es que conserve como padre y como madre a tales personas que fueron quienes expresaron su voluntad. Sin perjuicio de ello, en su momento, él podrá ejercer Exacto, eso el también, derecho. sí, es qué bueno que lo dice. Él Exacto. podrá ejercer ese derecho Exacto. para, en su caso, también bajo su derecho a la identidad, si él quiere saber quién es su padre biológico, él ya entenderá el cauce legal, la forma en cómo podrá solicitar eso. Pero sí, Perdón, y nada más para que las personas que se están viendo en esto tengan mucha claridad, con los límites que las propias leyes fijan Exactamente. en aras a, por ejemplo, donaciones anónimas de material genético, ¿no? exacto, O sea, exactos. porque ahorita me imagino que una persona a lo mejor escucha esto y dice, pues salgo corriendo ahorita a pedir, ¿verdad? Allá, ¿no? O sea, No, siempre hay que entenderlo y lo dices muy bien, en el contexto fáctico, ¿no? También. Y con las limitaciones legales que en cada caso existan. A ver, creo que un poco también lo que trata de decir la Corte es el vínculo genético no se puede constituir en un obstáculo para la filiación, ¿no?
Entendemos que la filiación, cuando hay voluntad procreacional o parental, ¿no? Es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque protege al menor, lo introduce en un núcleo familiar que está dispuesto a cuidarlo, a criarlo, y en ese momento eso es lo que se debe privilegiar. Aquí está la realidad genética y la realidad biológica, y que puede ser usada posteriormente en ejercicio del derecho a la identidad. Pero si la insertamos como primordial en este momento, lo que va a hacer es afectar el interés superior del menor, ¿no? Por eso el concepto es tan rico, creo. Por eso el concepto es una buena, digamos, puerta de entrada, es una llave bien interesante al caso, porque nos permite llegar a esta conclusión justamente. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir hablando de filiación, de no discriminación, de igualdad entre parejas heterosexuales y homosexuales y de los vínculos que existen entre padres, madres e hijos, por supuesto. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando y comentando el amparo en revisión 852-2017, una sentencia del máximo tribunal de la República en la cual confluyen una serie de temas de la mayor relevancia como la filiación, la igualdad y la no discriminación entre parejas heterosexuales y homosexuales, los vínculos entre padres e hijos, en fin, una pléyade de asuntos. Y para seguir entendiendo esto, Daniel, te preguntaría, igualdad y no discriminación, junto con el interés superior del menor, creo que es una clave de lectura en donde la sentencia de pronto dice, lo vamos a analizar de manera muy rápida, muy abreviada, muy concentrada, pero luego es importante en el contexto en el que estamos. ¿Nos puedes ayudar a entender cómo entra la Corte a estos conceptos? Sí, metodológicamente la sentencia, partiendo del argumento central de las quejosas, en este caso 2 mujeres, lo que ellas alegan es que están siendo discriminadas, primero, por ser mujeres, y como ya lo explicó bien Natalia, el contenido de la norma impugnada está dirigida a una pareja heterosexual. Entonces, lo primero que dicen, me están discriminando por ser mujer, y segundo, porque la norma no prevé una circunstancia para un matrimonio o para una pareja conformada por personas del mismo sexo. Sobre esto, pues ya la Suprema Corte sobre el derecho a la igualdad y no discriminación pues ha desarrollado mucha doctrina, creo que es muy rica, incluso ha desarrollado test de la forma en cómo se puede acreditar la violación a uno de estos derechos. Lo interesante de la sentencia es que trata de que en ella converjan estos derechos que se ven involucrados. Estamos platicando también, quizá podría tener preeminencia el interés superior del menor. Bueno, esa es una clave de lectura, ¿no? Como decíamos antes del corte, efectivamente. Exactamente. El otro. Pero fíjate, el interés superior del menor viendo al niño. Al niño. Ahora, hay creo una dimensión aquí, es decir, la dimensión del niño sin duda es importante, pero no es la única dimensión. La dimensión del trato que recibe esta pareja. El trato, sí. Ellas dicen, somos una pareja del mismo sexo y ambas incluso queremos ser madre del menor. Y es ahí donde surge este concepto que también recoge la sentencia, que es el tema de la comaternidad. Sí. Que en términos generales es que un niño o una niña pueda tener 2 mamás. El tema aquí es que si esa figura, que no está contemplada legalmente, la norma que está dirigida a parejas heterosexuales tiene aplicación para ellos. Creo que es importante la forma en cómo se desarrolla, incluso la sentencia trata de resumir todo lo que ha dicho la Corte en relación con estos derechos fundamentales, pero aquí lo importante es, creo, la conclusión. La conclusión es que dice la Suprema Corte, sí, efectivamente, no existe impedimento para que un niño o una niña pueda, a su vez, tener 2 madres. Incluso, si ampliamos el concepto, podríamos también el concepto de la copaternidad, que ya suele suceder. Hay un precedente incluso de la propia Suprema Corte de Yucatán. Entonces, creo que
es lo interesante de la sentencia. O sea, el menor tiene dos mamás o puede tener dos papás. O sea, no se puede discriminar a las parejas por ser parejas homosexuales. Y entonces lo que corresponde al Tribunal Constitucional y o al operador jurídico, en este caso los jueces, es identificar ese tipo de normas que efectivamente están dirigidas para las parejas heterosexuales y, con base en los criterios de la Corte, pues hacer esta aplicación. Y creo que también, digo, pensando en la óptica digamos, el derecho de ellas a la igualdad, no solo es a la igualdad, sino también lo que la Corte ha reconocido en relación con las distintas formas de familia, ¿no? Sí. O sea, porque finalmente... Y ahí ya teníamos antecedentes, ahí también había un... Sí, ¿no? Tenemos una acción de inconstitucionalidad muy importante. Código Civil de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, en donde la Corte dijo, oigan, a ver, ¿qué es una familia? Pues lo que cada quien entienda por familia, ¿no? Se privilegia ahí sí la realidad sociológica. Exactamente, la familia es una realidad social. Entonces, y la importancia de reconocerle a cualquier forma de familia la posibilidad de ejercer en plenitud cualquier tipo de derecho, particularmente los derechos, digamos, relacionados con la procreación, con la posibilidad de tener hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo esta norma? Bueno, tiene a dos individuos que deciden ejercer un determinado modelo de familia, esto en libre desarrollo de la personalidad, ¿y qué pasa? Que la norma les dice... No, así no. Ahora, yo no recuerdo de qué año, no sé si ustedes lo tengan presente, de qué año es el Código Civil de Aguascalientes, pero me imagino que... Sí, de acuerdo. Es decir, lo digo porque justamente en esta mesa hemos platicado contigo, Natalia, sobre la realidad social, la ley, etcétera. De pronto uno, escuchando estos debates, siente que en términos de la legislación estamos como hace 150... Bueno, no, y seguramente el Código de Aguascalientes no es que sea tan antiguo, pero a lo mejor, aunque tuviera 30 años de antigüedad el Código, esta nueva realidad, esta concepción que la Corte aporta, con todos estos precedentes que ustedes han señalado, pues no está. No alcanza, ¿no? La norma no alcanza la realidad. La norma va envejeciendo. Pues al sí, final del día pues te da sí. la impresión de que es una norma vieja, es una norma anticuada en el peor sentido de la palabra, es decir, ¿no? Lleno de supuestos heteronormativos. Tan es así que... Con un modelo de familia... Tan es así que esta sentencia, pues recordemos que viene de la negativa que el propio registro civil le dio a las madres para contraer matrimonio. Entonces... Bueno, perdón, y ahí sí lo agrego para que también distribuyamos parejamente las responsabilidades. Y un juez de distrito que tampoco quiso otorgar el amparo. Exacto. O sea, que también que leyó, digamos, la norma de una manera un tanto tradicional, no necesariamente equivocada. En derecho hay muchas opiniones y se valen, pero tenía precedentes. Tenía precedentes. A diferencia de la comaternidad, Sí. que probablemente la Corte no había sido tan explícita, ¿no? Yo creo que si se hubiera querido, se hubiera podido construir precisamente a la luz de, digamos, el reconocimiento a cualquier tipo de familia, ejercer todos sus derechos. Pero no se había hablado de comaternidad, se ha hablado mucho de digamos, el derecho que tienen las personas del mismo sexo de acceder al matrimonio. Ahí claramente, o sea, ¿no? Ahí tenías una palanca fuerte. Para que desde la primera instancia, desde el juzgado de distrito pudiera... Yo creo que sí. ¿No? O sea, no haces esta diferencia. A ver, porque un poco lo que dicen las quejosas también es, si nosotros hubiéramos venido hombre y mujer, no hubiera habido ningún problema, el señor con su palabra hubiera bastado, no le hubiéramos pedido un análisis de ADN, no hubiéramos pedido nada. Venimos dos mujeres y ahí es donde se genera el problema. Pero entonces estamos ante categoría sospechosa del artículo primero que tú mencionabas, es decir, ¿no? Y ahí es donde incluso el test, también te referiste al test, escrutinio estricto, hace sentido, ¿no? Y me gusta porque en algún momento también argumentan, es que ni aunque hubiéramos venido casadas. Porque eso es interesante. No estaban casadas, ¿no? No, es por eso en los antecedentes lo referí, tienes porque toda la razón. es chistoso porque ellas sí se quieren casar antes de tener hijos, que es algo chistoso porque pues podría tal vez parecer que están respondiendo a una lógica tradicional, pero yo no dudo que lo hayan pensado. Pero están en su derecho. Y que lo hayan pensado en términos legales. Como que hayan dicho, híjoles, mejor nos casamos porque no vaya a ser, o sea, ya estando casadas, pues igual y este rollo es más fácil, ¿no? O sea, seguramente sabían que no iba a estar fácil.
pero no les, ahora sí que no les resuelven, no les otorgan el amparo. Pero luego en la revisión argumentan, es que, ¿qué creen? Aunque hubiéramos estado casadas, en términos Porque tuvieron que luchar por su matrimonio también. Lucharon. Quiero decir literalmente. literalmente, ¿no? El primer obstáculo fue ese. El Exacto. primer obstáculo fue casarse. Exacto. ¿no? Se tuvieron que ir al amparo para casarse. Exacto. Se les adelantó la chamaca, ¿no? Y luego dicen, pero es que aunque hubiera, porque en términos del Código de Aguascalientes, la filiación que opera, vamos, esto que explicaba Daniel, ¿no? Que hay una filiación del matrimonio Sí. y una filiación natural que le llaman, que es precisamente este reconocimiento voluntario. Pero pues es que ni se les hubiera aplicado el artículo de la filiación del matrimonio, Dentro o sea, del como matrimonio. fuera, dentro del matrimonio, porque no se entendía que dos mujeres pueden contraer matrimonio. Entonces dicen, ¿y cómo? Salvo la adopción, Sí. que no queremos ir Pero es para otra allá, figura. que es No, otra figura. Eso sí nos tiene que quedar muy claro para todos los que nos ven. Una cosa es filiación, Correcto. con las modalidades que la ley señala, y otra cosa, pero distinta, con otro procedimiento, con otra lógica, es adopción. ¿no? Creo yo que es importante hacer esta salvedad. Bueno, la filiación que le llaman jurídica o filiación civil es la que opera en la adopción. Correcto. O sea, sí es una... Sí, sí lo- la se consecuencia. consigue. pero es el La resultado. Exactamente. Es el resultado de- Exactamente. ¿no? Y Ahora, aquí quizá también, oye, ahora escuchándote, Natalia, dices, filiación natural, y estás citando, obviamente, al concepto con el que todos tradicional, con el que todos estudiamos, ¿sí o no? Pero me suena súper anticuado también. Sí. Es decir, a ver, lo natural, y uno diría, oye, y lo antinatural, que no es lo antinatural, sino lo jurídico, entendiendo filiación matrimonial derivado de una institución jurídica que es el matrimonio, como le queramos entender, etcétera. La de hijos nacidos fuera del matrimonio, que es la la no natural, ¿no? O sea, qué antiguo suena eso de pronto. Bueno, y aquí estamos en un caso de comaternidad, Sí. en el que una de ellas no tuvo bronca por el parto, pero también la Corte tuvo un asunto en donde eran dos hombres que acceden a una técnica de reproducción asistida, particularmente a la gestación subrogada, ¿no? Y uno de ellos aporta material genético y el otro no, ¿no? Es buen punto, porque aquí al Es buen final del punto. día se Aquí puede una de ellas no acreditar- tiene Es buen bronca. punto. Claro. Pero si son dos hombres, los dos tienen bronca, porque ninguno de ellos puede parir. Entonces, o sea, o sea, estamos atendiendo y eso es lo que la sala también dijo, es que todo el sistema de filiación en el Código Civil del Estado de Aguascalientes responde a una lógica biológica. Sí. Y esa lógica biológica discrimina, ¿no?, cualquier otro entendimiento que se pueda tener de familia y consecuentemente, pues la filiación responde a una lógica discriminatoria, ¿no? Ahora, O sea, mencionaste el caso de Aguascalientes, pero en realidad, pues yo creo que todo el país, Probablemente. Sí, porque probablemente. la propia Corte ha tenido que afirmar esta separación entre matrimonio y procreación, por ejemplo, ¿no? Los fines procreativos son inconstitucionales. O sea, yo creo que en todo el país estamos. Digo, habrá que hacer una revisión. No lo sé exactamente, pero me da la impresión que muy probablemente. muy sí, probablemente. todos Sí, los- en el estudio de esta sentencia incluso se hace un análisis del sistema normativo del Código Civil y es curioso porque todo está dirigido a personas, a la pareja hombre-mujer. Siempre, hombre-mujer, ¿verdad? Como siempre. que es la visión pues única prácticamente. Es una Ni lógica Ni quizá- siquiera predominante, sino única, ¿no? No sé, podríamos hablar de códigos que fueron creados finales del siglo pasado, pero así es la No, tendencia. el siglo pasado fue el siglo XX. No, o sea, del 19, antepasado, del 19, del Sí, antepasado. toda la codificación napoleónica, todo el desarrollo de la civilística europea. Y esta lógica, lo hemos visto en otros asuntos, esta es la misma lógica Sí. que se sigue en otros estados de la República. Ahora, también en aras de ser muy justos con el juez de distrito, juez o jueza, no sé, pero en esa primera instancia, sí hay aquí un elemento original, al menos como queda construido al final por la Corte, que es este concepto de comaternidad. Ahí no teníamos precedente, ¿no? O sea, No. Aquí la Corte, digamos, da un paso más, ¿no? Es la primera vez que aborda el tema de la comaternidad. Sí. Esta cuestión de... ¿Perdón? No, lo digo porque de pronto entiendo que los jueces de distrito pues quieran ser cuidadosos y esperar a que venga un pronunciamiento del máximo tribunal de la República para, ahora sí, teniendo ya el precedente. En fin,
pudo haber usado, ya lo dijimos, pudo haber usado no discriminación, etcétera, pero en términos de comaternidad estamos ante un escenario creativo, digamos, innovador. Sí, y ahí creo que el plus o lo interesante de que estos tipos de asuntos pues lleguen a la Suprema Corte para efecto de que el Tribunal Constitucional empiece a zanjar y a consolidar temas sobre derechos fundamentales que creo que ya son una realidad en el ámbito. Y mira, y qué bueno que lo dijiste así, ¿eh? Me gusta mucho cómo lo fraseaste porque la lectura correcta de temas de derecho civil y de derecho familiar es desde los derechos fundamentales. Sí. No tengo ninguna duda. Y en eso la Corte creo que ha sido muy clara. Ha avanzado en esta llamada constitucionalización del derecho de familia, ¿no? Y creo que el punto de partida de la Corte es entender que la familia actualmente ya no es la familia tradicional. No, bueno. Y entonces, creo que si Pues tenemos es que como base eso, yo creo que esto irradia todos los temas de derecho familiar. Sí. Pero a ver, seamos un poco en justicia con el juez de distrito. También es difícil, precisamente porque tienes interés superior del menor y derecho a la igualdad, si tú realmente, y eso tampoco estaba muy claro, esto de privilegiar la realidad biológica. O sea, podremos decir que el juez de distrito dice, a ver, voy en interés superior del menor. O sea, ahorita no voy a abordar el derecho de ustedes como pareja homosexual. Me voy a enfocar en el niño, porque eso es lo que me mandata la Corte, porque eso es lo que me mandata el interés superior del menor. ¿Y qué creen ahí? Yo creo que lo más importante es su derecho a la identidad, porque no cualquiera puede venir a reconocer como su hijo a su hijo. O sea, también la lógica con la que resuelve el juez de distrito, y por otro lado dice, pues es que ahí está la adopción. O sea, sí hay opción. Tampoco era algo tan evidente, ¿no? Él dice, pues estoy privilegiando. ¿Qué pasa con aquel tercero también? Porque, a eso vamos a regresar, pero déjame aquí un minutito nada más. A ver, sin embargo, no le toca, creo yo, a la autoridad, ni a la administrativa ni a la judicial, imponer su criterio sobre lo que la pareja decida. Es decir, cuando el juez de distrito dice, oiga, pues usted adóptela. Oiga, pero espérenme, si yo lo que quiero es reconocer o que figure yo como mamá junto a mi pareja, pareja del mismo sexo también, o sea, queremos las dos. Y cuando el juez de distrito le dice, no, mire, pues usted váyase para la adopción, espérame, pero esa decisión, ¿por qué la toma usted, señor juez? claro. ¿Que no tengo yo ese derecho? Sí, porque fíjate, ahí lo de Daniel tiene mucho sentido lo que mencionó hace rato. Si la lógica es de derechos fundamentales, pues el titular del derecho es quien elige, o el representante, en este caso, del titular de los derechos del menor, si lo leemos como derecho del menor, ¿no? O sea, también ahí había, digamos, algún obstáculo. Fíjate cómo cambian las cosas cuando tú metes la lógica de derechos fundamentales. O sea, leído esto a la lógica de los derechos fundamentales, te cambia todo el esquema. Si yo tengo voluntad parental, porque tengo que acudir a la figura de la adopción, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que desde el acta de nacimiento se establezca que yo soy madre junto con mi pareja de esta niña. Yo no quiero ir a un procedimiento que tiene otros fines, que tiene requisitos, que es muy tardado. O sea, y además aquí también, creo que esa era parte de su argumentación. ¿Por qué lo puede hacer un hombre sin presentar una prueba genética? O sea, ahí está. Ahí está, ¿no? Y ahí encaja perfectamente igualdad y no discriminación. Punto. Claro. Ya. Yo creo que ahí se quedan sin argumento el juez. O sea, hay algo muy interesante que el juez haya entrado al fondo del estudio. O sea, que haya estudiado el fondo. Porque si vemos el esquema de la sentencia, lo que él decía es que esa norma no está hecha para ustedes. No sé, no te aplica. Sí, le pudo haber dicho que no tenía interés jurídico. Entonces, o interés el hecho de que haya entrado al estudio del asunto para nosotros, eso fue, venga, vamos a estudiarlo, porque ya tenemos a un juez que se atrevió a ya no sobreseer. Porque además el hecho de que en ese momento, creo recordar que no estaban casadas, ¿no? No, cuando solicitan el registro no. Cuando solicitan el registro y cuando promueven este amparo, que es el segundo amparo. Digamos, el del matrimonio estaba subyúdice, me imagino, todavía en sus días, o estaba por ahí al caer. Yo creo que se juntan, ¿no? O se juntaron. Promueven el amparo, le concede el juez de distrito el amparo para el matrimonio, se va a la revisión y en ese inter nace... Sí. O sea, todavía estaba pendiente, digamos. Estaba subyúdice. Sí, exactamente. Porque entonces el juez de distrito pudo haber dicho, a ver, no están casados. Esta es una norma que se aplica para personas
o con vínculo biológico, Exacto. con el recién nacido, o con vínculo jurídico, como el El matrimonio. matrimonio, fuera o dentro de Pues, matrimonio. ¿Ustedes dónde? no sabemos. Pues mire, usted vínculo casada. biológico no tiene, vínculo jurídico tampoco. Entonces usted viene al amparo en título de ¿qué? ¿Cuál es su legitimación? Sí. Sí, le pudo Creo haber. Me imagino a muchos jueces que lo hubieran hecho. No, ¿eh? seguro se ha hecho mucho. Digo, más se ha allá hecho, de la forma en cómo abordó el fondo del asunto, yo creo que ya es muy plausible Sí. que no haya dicho, saben que no tienen interés jurídico. Es muy, sí, hay que reconocer eso. Eso sí. O sea, el juez quiso entrar Exacto. Y tuvo una lógica. y tuvo una lógica, con la cual podemos o no estar de acuerdo. La Corte, por ejemplo, no Es estuvo de acuerdo, interpretación, pero es está en el ámbito del derecho. O sea, Y eso es lo que enriquece la discusión jurídica. Es lo que Pues nos sí, gusta a nosotros, pues ¿no? sí, Como pues abogados. sí. Nos Lo que encanta. nos da de comer. Oye, nos encanta discutir. Bueno, vamos a seguir discutiendo. No se vayan. Regresamos enseguida para seguir comentando el amparo en revisión 852-2017. Hasta dentro de unos minutos. No se vayan. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte. Y para seguir analizando este amparo en revisión 852-2017, quiero preguntarte, Daniel, en el contexto de la sentencia y derivado de los antecedentes fácticos a los cuales Natalia pues hacía referencia al inicio del programa, ¿qué pasa con el tercero? Déjame ponerlo así. Esto es, el embarazo surge de una relación sexual que tiene esta mujer con un varón. De esa relación sexual deviene el embarazo y posteriormente el parto, pero cabe preguntarse qué pasa con este tercero, qué papel juega, qué derechos tiene, aparece, no aparece, ¿qué nos podrías aportar al respecto? Recordemos cómo están los antecedentes del caso. Mientras existía un amparo judicial que las dos mujeres, pareja, promovieron para poderse casar, en ese ínter, una de ellas queda embarazada. En el expediente solo existe el certificado médico donde el niño nació, pero no dice que ese nacimiento haya sido producto del uso de una técnica de reproducción asistida, lo cual nos lleva a entender, quizá por una lógica elemental, de que sí existió una relación sexual. ¿Qué derechos tiene esta tercera persona o podría tener? Para mí sí los tiene. Tan los tiene que efectivamente a lo mejor él en ese momento ni siquiera sabe que existe un niño. Sí, no, esa información no la tenemos. No la tiene. No está en la sentencia. Exactamente, no está. Digamos que es, del cuadro fáctico es como que el tercer elemento relevante que si bien no convergen en los hechos que resolvió la Suprema Corte, creo que sí es interesante para efectos didácticos, académicos, la forma. Bueno, y en casos futuros a lo mejor hasta jurídico, vaya, ¿no? Porque claro, sí, y yo creo que la forma en cómo debiéramos verlo es a través, como tú mismo lo dijiste, de los derechos fundamentales. Le asiste el derecho a este tercero de reclamar la paternidad del niño, sí, en su momento. Yo pienso que si él dijo, ese niño es mío y yo no sabía. Pues pensemos que se entera 2 años después. Nacido el niño, se entera y dice... En mi opinión, él sí puede ejercer una acción civil para tener el reconocimiento. Porque en la sentencia está un poco el tema, pero tampoco está, y digo, no era necesario, por supuesto, pero digamos que está planteado, pero no resuelto, ¿no? Yo creo que la sentencia lo toca más bien en el sentido de que esto no es un obstáculo. O sea, la sentencia dice, a ver, es claro que una de las madres pues no aportó material genético. Sí. Eso no es un obstáculo para que se les reconozca a las dos como madres. Luego, es cierto también que puede surgir o más bien, es obvio que existe un vínculo genético con algún varón. Correcto. ¿No? Eso tampoco es un obstáculo para que ellas dos sean entendidas como las madres. Ahora, yo creo que este derecho, ahora sí que la segunda o la tercera relación se ve desde las dos perspectivas, desde la perspectiva del varón, ¿no?
que tal vez quiera en algún momento, digamos, ejercer este derecho, y otra vez desde la perspectiva del chamaco, de la niña, claro, inserta claro. en... Por eso interés superior. Sí. Exacto, ¿y cómo se va a resolver, no? Ahora, fíjate- ¿qué ves? ¿La hipótesis de hecho o el derecho de él para...? Sí. Ahora, lo que dice Daniel es interesante porque si ellas hubieran optado por técnicas de reproducción asistida, eventualmente hubiera habido candados de anonimato en donador de esperma, procedimientos en donde a lo mejor bajo algunas técnicas ni siquiera se hubieran tenido que conocer en lo más mínimo. Claro. Y aquí se supone que, bueno, en algún momento se vieron y se tocaron, ¿no? Vaya, no sé si me claro. explico. Es decir, y entonces cobra relevancia. Cobra relevancia esto que tú dices. Pues sí, hay un riesgo. Ah. O más bien hay una... presencia, no tenemos que verlo como algo negativo necesariamente, pero hay una presencia ahí, que en este caso no se materializa porque él nunca acude. En ese hasta momento. ahorita. En ese momento. Estamos- Así, sí. ¿Qué tal que ve el programa? Exacto, ¿no? ¿Qué tal que ve el programa? Ya, Y ¿no? no pide asesoría. Exactamente. Sí, bueno, pero Lo plantea. a que tenga el derecho a ejercer la acción, a que al final del día pueda tener una sentencia a su favor, pues, Bueno. Pero porque al se final puede, del pero día se puede se- plantear. se tendría... sí, Se puede se plantear. Ese es el punto. Yo creo que Ahora, sí, el acceso a las técnicas, yo diría, bueno, es igual, hay un mayor peso de la seguridad jurídica que van a tener las personas, pero es que las técnicas son carísimas, ¿no? O sea, también hay ahí el acceso no solo a las técnicas de reproducción humana asistida, no solo no está bien regulado, sino todavía es muy caro. Entonces, vamos, la opción a mí tampoco me queda no me es tan evidente, ¿no? ahora, en esto que dices, habría que avanzar y seguramente la Corte ya, en fin, tendrá oportunidad o ya ha tenido de pensar en cómo concebir a las técnicas de reproducción asistida como una parte del derecho a la salud y obligar al Estado a que aporte también la salvaguarda y garantía efectiva de como cualquier derecho humano, ¿eh? No estoy, o sea, Claro. puede ser caro o barato, pero a ver, ahí hay un libro fantástico de Cass Sunstein y Stephen Holmes sobre este tema, es decir, los derechos cuestan, Pues sí, el derecho a la educación cuesta, claro. el derecho a la salud cuesta, el derecho a la vivienda cuesta. No dicen en este libro que se llama The Cost of Rights, ¿no? El costo de los derechos. Derechos gratuitos, pues muy pocos, muy pocos. O sea, los derechos Los de libertad, sí. y dicen ni siquiera los de libertad, porque incluso los de libertad necesitan mecanismos de garantía Cierto. y los mecanismos de Son garantía caros, cuestan, claro, ¿no? claro, O sea, claro. tener una Suprema Corte pues Claro. tiene un costo, tener policía tiene un costo, agencias del Ministerio Público, o sea, en ese sentido recupero tu muy atinado comentario para decir, a ver, pues si solamente las parejas ricas pueden acceder a estas técnicas. Ay, hablando del ejercicio de un derecho procreativo, cuidado. Sí, sí, Yo creo claro. que sí es derecho a la salud, derecho a la familia, y yo creo que invíbito o implícitamente en ambos converge el derecho a ser padre o madre. Pues yo te diría la dignidad a la luz del libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo. O sea, porque también hay ahí una elección de cómo desarrollar Y no discriminación tu por condición persona. social, por Exactamente. muchos. Es un gran tema. Lo cierto es que todo esto, tema de uso de las técnicas de reproducción asistida, de la forma, cómo está sucediendo este cambio, pues tiene impacto Sí. en el derecho. Entonces, Ahora, en el caso concreto, digamos, la figura del tercero, no sé llamarle tercero, no sé si sea correcto, ¿no? Pero el tercero en discordia. o ¿cómo le el que no don- está viendo el programa. bueno, El donador, que no sabemos aportó, si está viendo el que aportó el material genético. ¿Cómo queda esa figura? Entonces tú, Daniel, dices, a ver, tiene derecho a venir, reclamar, etcétera. Y en el ejercicio de ese derecho, en un caso remoto, digamos, ¿desplaza la comaternidad o cómo? Habría que analizar, atendiendo al interés jurídico, El interés superior del interés superior, menor. perdón, del menor, el caso concreto. Porque, No sé, la hipótesis. déjenme hacerla de abogado del diablo. A ver, si alguien que está viendo el programa dice, oye, ¿y si el tercero aparece y le dan la razón porque él demuestra con una pericial genética, una prueba de ADN, dice, a ver, es mi hijo? Pero ahí están los criterios de la Corte en el sentido de que no se va a privilegiar. Hay casos donde no se privilegia el nexo biológico. Correcto. sino la Esa realidad sería la respuesta. Claro. A ver, En aras, en de salvaguarda de...
El interés superior. del O sea, yo analizo, a ver, este niño lleva siendo criado por sus va a la dos madres escuela tantos y es años, va a la conocido con sus escuela, dos madres, tiene con sus pasaporte con esos Ahora, apellidos. eso daría para establecer guardia, custodia, etcétera, pero también para identidad filial, es decir, para identidad biológica. ¿Alcanzaría tanto el hecho de que esté bien atendido el niño, que vaya a la escuela, que tenga satisfactores Ya. Por eso sociobiológicos? el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado. Yo Lo creo digo que porque, no vas- porque también Natalia mencionó, como parte del derecho a la identidad es el derecho a conocer tu identidad biológica, genética, ¿no? Pero eso vendría de una acción entonces del niño, claro. de la niña, ¿no? Correcto. Y en cambio yo ahí lo que analizaría es, bueno, si ahorita le reconocemos el derecho a este tercero aportador de material genético, ¿cómo vamos a interrumpir? ¿Cómo vamos a perturbar el contexto familiar en el que vive ya esta menor, ¿no? Diciéndole, oye, es que este es tu papá, pero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... Ahora voy a es pensar. un tema, ¿eh? Vaya, voy a tampoco pensar, por es un supuesto, tema, por es un Por tema. ejemplo, pensando en voz alta, o sea, no hemos imaginado a un niño o una niña con 3 papás también. O sea, Es que la consecuencia, mira, no, te me adelantaste porque yo lo quería plantear. A ver, si no desplaza la comaternidad, porque hay una realidad también ahí en aras a la salvaguarda del interés superior del niño y todo, pero pues se tiene que dar un reconocimiento jurídico al vínculo biológico del donante de material genético, sí, o sea, pues ponte. dos mamás. Claro. Y un papá. Digo, a A lo ver. mejor la convivencia va a ser distinta, Sí, no sé. Por eso yo pregunto, guarda y custodia Queda claro, queda queda claro, protegido. ¿no? Sí, queda protegido. Como que la consecuencia legal acá. Pues yo diría, Pero ¿hay lo- voluntad parental? O sea, ¿qué quiere ese tercero? Es que yo quiero atender a mi hija, yo la quiero cuidar, yo la quiero guiar, o sea, yo tengo voluntad de ser su padre. Sí. Es algo positivo, ¿no? Es algo que sí, se no, puede sí, claro. insertar En en una una realidad dinámica. dada, claro. Ah, no, yo lo que quiero es sacar a la niña de su dinámica familiar y llevármela a vivir con mi esposa y decirle que es su nueva mamá. No, bueno, o sea, yo creo que depende. pero ahí la diferencia entre guardia y custodia y filiación biológica creo que hace Pero, sentido. pues, Se hace. Porque en esta voluntad parental de ejercer paternidad. la paternidad y de ejercer Porque él va a decir, yo soy el papá, y aquí están los análisis. Es eso. Ahí es donde viene. Sí, sí, sí. Lo que pasa que en nuestra concepción no, creo que todavía no cabe. Tengo 2 mamás y un papá. Mi papá es el papá biológico, que a lo mejor yo convivo con mis mamás, estoy con él. Fin de semana estoy con él, no lo sé. O sea, Ahora, fíjense cómo, a lo mejor quienes nos están viendo el programa dirán, oye, pero esto Ya se nos fueron. Ya se nos fueron y todo, pero yo creo que lo que esta reflexión nos permite es anticipar algo que en su momento va a llegar. es la dinámica. Es del decir, derecho. a ver, en este caso concreto, amparo en revisión 852-2017, el tercero donante material genético no se apareció. Pero habrá casos donde se aparezca. O estoy ahorita pensando, ¿y qué tal que él sabe todo? Bueno, O sea, ¿por qué tenemos también que...? Porque también yo creo que son sociedades, o sea, Cierto. puede haber un acuerdo Claro, por supuesto. donde él ha Hasta de acompañado a costos, sus amigos. tú lo dijiste, o sea, la técnica de reproducción asistida es carísima. Entonces, oye, es mi amigo, nos ha acompañado en toda la vida, es amigo de la pareja, Sabe- quiere ayudar a la sabe de pareja. nuestra convivencia. Exacto, y sabe que es su hija y ella sabe que él es su papá. O sea, él es amigo de la familia, siempre ha estado presente, ella sabe que él es su papá y este es nuestro entendimiento de familia. Cierto. Somos 3, pues sí, somos 3, da igual. Somos 2 en el acta, pero somos 3 en la vida y nos Sí. apoyamos y esto va sin broncas, ¿no? O sea, también yo creo que ese es precisamente cuando la Corte dice la familia es una realidad social que cada quien concibe a partir de su entendimiento de la vida y del Y que como realidad social también está naturalmente sujeta a una dinámica. Es decir, yo creo que hoy en día, es más, yo estoy seguro que este tipo de temas explicados en una escuela de derecho hace 20 o 30 años, pues le hubieran dicho al maestro, ¿no? Al profesor, ¿no? O sea, está explicando ciencia ficción. Ya llegaron los Ya casos. llegaron los casos. Y llegarán casos futuros. Entonces, esta lectura que dice Natalia y que la Corte ha reiterado en muchos antecedentes, a mí me parece muy plausible y muy enriquecedora. Es decir, vamos viendo la realidad, pero no una realidad de foto fija, pum, ahí está, sino una realidad dinámica, una realidad que va cambiando. Y tan es realidad
que en 2018 puede ser de una forma, quizá en 2020 o 2025, lo mejor para el menor ya no sea estar en esa familia. Oigan, nos faltan muy pocos minutos para terminar, pero no quiero dejar de preguntarles esto. En algunos casos anteriores, aquí mismo en el programa lo hemos visto, lo hemos discutido, la Corte ha optado por una interpretación conforme de la norma, es decir, un poco en la lógica de intentar salvar la norma, no necesariamente llegar a la declaratoria de inconstitucionalidad. En este caso, ¿qué sucedió? ¿Por qué no nos ayudan a entender esta última parte ya de la decisión como tal? Yo creo, o bueno, la lectura que da la sentencia sí es por la inconstitucionalidad, o sea, creo que no ameritaba la interpretación conforme, porque no recuerdo bien la Hay una porción, ¿no? Hay una porción normativa a la cual se refiere, dice, respecto del padre solo se establece por el reconocimiento voluntario o por la sentencia que declare la paternidad. Es decir, ahí claramente está hablando de papá y mamá. papá y mamá. Entonces, Eso no lo puede salvar, ¿no? No, ¿cómo? es que sí, muchas veces la interpretación, o sea, más bien hay chance de hacer interpretación conforme y también es una cuestión medio de redacción, ¿no? Cuando la norma permite, mira, si le quitas esta palabra se puede Laxa, y entender entonces así, ahí ¿no? metemos- Pero no, aquí lo que le dice la Corte al colegiado es desaplica la norma De plano. de plano de la esfera jurídica y resuelve sin esta norma, ¿no? Yo sí creo, estaba buscando la redacción tal cual de la norma, pero yo creo que no había, dice, La declaratoria se remite a esta porción normativa, a esa frase. sí, porque la norma dice, la filiación de los hijos resulta con relación a la madre del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, solo se establece por el reconocimiento voluntario por sentencia que declare la paternidad. Correcto. O sea, ¿cómo hacías una interpretación conforme? Está hablando de madre, Ahí claramente, mujer ¿no? que O sea, pare, hombre, papá que reconoce. No hay forma. No hay forma. O sea, es inconstitucional. Es Y eventualmente las normas que tengan esta visión, ¿cómo le dijiste, Daniel? ¿Visión tradicional o, en fin, No sé, supuestos heteronormativos, heteronormativos? con este componente heteronormativo que muchos códigos lo tienen. Es lo que te iba a decir. Entonces, en casos futuros, pensaríamos que se reiteraría este criterio de inconstitucionalidad. ¿Y qué debe hacer Esperemos un que juez? sí. O sea, si un Pues- juez le llega esto y tiene la resolución de la Corte, pues la Corte finalmente lo que dijo es desaplica, Sí. ¿no? Entonces, el juez tendría que resolver. Sin Sin- tomar en cuenta. Sin tomar en cuenta. Dices un juez, y me atrevo en este último minuto del programa a dar un paso más. ¿Y qué debe hacer un oficial del registro? Del registro civil? civil. Ahí entraríamos en problemas si un oficial de registro civil, por autoridad administrativa, podría... Hacer un Inaplicar control. o no, Control de- hacer un control difuso. Creo que es un tema más Ese es otro complejo. programa. Ese es Eso es otro programa. un tema más complejo. Sí, sí. No, pero al final del día, la pregunta, lo que estoy intentando plantear es que al final del día también tienes un artículo primero que dice todas las autoridades Claro. en el ámbito de su competencia deberán, O sea, hay deberes que derivan de los derechos humanos, y aquí hay una lectura de derechos humanos, ustedes mismos lo han dicho con toda claridad. Hay deberes de derechos humanos que se aplican o se deben aplicar a la esfera administrativa. Correcto. Así le entiendo yo, porque, por ejemplo, decías, las técnicas de reproducción asistida son muy caras. Bueno, ¿y los amparos? ¿Cómo andan los amparos? Caros. O sea, no, a ver, también seamos realistas en esto. A lo mejor aquí, en fin, no sé si esta pareja, desconozco pues si esta pareja le ayudó a alguna ONG a redactar la demanda o tuvo asesoría jurídica pro bono. No sé, pero no se dará en todos los casos también. Entonces, el hecho de involucrar a autoridades administrativas, Claro. O al propio foro de abogados, apelar a que estos asuntos lleguen a la Suprema Corte, incluso ya en el plano fáctico, para integrar jurisprudencia sobre estos criterios, creo que es muy importante. sin duda. También. Y que la jurisprudencia sea conocida también, porque luego, ahorita, no sé si cuando dijiste juez, estás pensando en juez de distrito, Sí, pero bueno. pero jueces del foro común, Claro. que están todo el día viendo miles y miles y Ese es. miles de asuntos y que de pronto a lo mejor no traen tan al día, tan actualizada la jurisprudencia criterios de la Corte. los criterios del máximo tribunal de la República. Para eso el programa. Para eso el programa. Muy bien. Natalia Reyes Heroles, Daniel Álvarez Toledo. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a ustedes que hacen posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los casos emblemáticos, las sentencias más importantes
del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para un nuevo análisis de los fallos más importantes de nuestra Suprema Corte.